Esta es una historia de progreso que empezó en una cueva. No es la historia de la humanidad, aunque es una historia muy humana. Freila es un pueblecito de la provincia de Granada, muy cerca de Almería, donde la mayor parte de las casas son casas cueva, que vienen de la época de los árabes. Y yo precisamente pues nací en una de esas casas cueva. En 1962, José Roda, sus dos hermanas mayores, los padres y la abuela, dejaron Freila para comenzar una nueva vida en búsqueda de nuevas oportunidades. Su destino fue un barrio obrero de Santa Coloma de Gramenet, al lado de Barcelona, entre calles sin asfalto, en ebullición constructiva por la llegada de miles de familias de toda España. 3 años más tarde, en 1965, nacía Eduardo, que ya no se separaría de José. Las hermanas mayores ya trabajaban para ayudar a la familia. Mi madre trabajaba haciendo faenas en casas de los señoricos y mi padre pues hacía pluriempleo para criar a 5 hijos. Mis padres no podían atenderme, entonces lo más fácil era ponerme a cargo de mi hermano. Y ahí prácticamente es donde nace el nexo. Yo siempre recuerdo que mi hermano siempre iba por delante y yo de la mano con él. Mi padre no me daba propina, me la daba mi hermano. Sí, cuando empezaba a trabajar, pues me decía, toma, 5 duros, y me daba, pues con eso tenía yo para comprarme un refresco el fin de semana. José y Eduardo se integraron en el nuevo contexto social hasta el punto de participar en la fundación de los Castellers de Barcelona. De esta gran afición compartida aprendieron que todo crecimiento requiere de trabajo en equipo, compromiso y perseverancia. La semilla del emprendimiento estaba sembrada. De mayor siempre he querido ser empresario. Trabajaba en una empresa de electrónica desde los 14, 15 años y luego estudiaba por la noche en una escuela de formación profesional. Cuando él hacía las prácticas de electrónica, él las hacía porque trabajaba, estudiaba y las prácticas las hacía por la noche. Yo me quedaba todas las noches con él, acompañándolo, hasta que me daba el sueño, evidentemente, ¿no? Como yo trabajaba con equipos electrónicos en esta empresa, había mucha gente que me encargaba de trabajos adicionales para hacer en casa y ese fue un poquito los inicios. Hubo una oportunidad de un señor que trabajaba en IBM que nos mandó a hacer cables para conexión de impresora. Entonces diseñé un equipo. Un equipo que en el mercado pues costaba mucho importarlo a Estados Unidos. Un equipito que es un convertidor de RS-32 a current loop y lo tengo aquí, es este equipo. Y esto lo que permite, o lo que permitía, porque esto ya no es necesario, porque tenemos el Bluetooth, tenemos Wi-Fi, lo que permitía es que cuando alguien quería compartir una impresora con diferentes ordenadores a diferentes niveles de oficinas, etcétera, con el RS-32 que llegaba hasta 15 metros, pues a veces daba problemas de ruido, salían caracteres raros, y con este equipo pues ya te permitía llegar hasta 100 y pico de metros. Estos primeros encargos, en paralelo con el trabajo y los estudios nocturnos de José y los estudios de ingeniería de su hermano Eduardo, constituyeron el embrión de lo que en unos años se convertiría en el proyecto de sus vidas. Yo siempre digo que es mi hermano, es mi socio y es mi amigo. Yo siempre he ido detrás de él, hemos cumplido todas las expectativas, pero el carácter de emprendedor que tiene él no lo tenemos de ninguno de aquí. Mi tío es una persona súper humilde, súper cercana, siempre mira por los demás antes que por él y para mí es una figura muy importante. Tanto Eduardo como mi padre también han dedicado tiempo a la empresa para que nosotros estemos mejor y vivamos mejor. Tras el servicio militar, José Roda empezó a trabajar en una empresa de pesaje industrial y de ahí sacó la idea de convertir el proyecto, junto a Eduardo, en lo que se acabaría convirtiendo Bitmar. Pensé que ya era el momento de arriesgarme con 27 años y entonces decidí salir de pedir la cuenta donde trabajaba de manera muy amistosa y a partir de ahí pues ya empezamos a diseñar equipos, a abrir mercado y hasta la fecha. En pocos años, aquella joven empresa se hizo un nombre en el ámbito del pesaje industrial y la dosificación de materias primas, y ya en el siglo XXI se ha consolidado como uno de los grandes players mundiales del segmento. El primer gran salto llegó en 1992, con una misión internacional en Colombia, que culminaría en el primer encargo fuera de España. Yo tenía una filosofía que decía, el objetivo es vender una sola báscula al año, pero en cada país del mundo. A finales de los 90, llegó el traslado de Bitmar hacia Cardona,
una zona entonces necesitada de reindustrialización, desde donde ha crecido de forma sostenida y ha permitido fijar al talento local. Hoy Bitmar exporta su producción a 30 países de 3 continentes. Pero la apertura de centros en México y Colombia no ha condicionado su compromiso local, como tampoco su compromiso humano. El valor que no se puede perder primero es la honestidad. Viene con la personalidad de nosotros mismos, ¿no? Primero la humildad, la seriedad, el buen hacer. Humildad, saber escuchar. Ante un problema siempre se tiene que solucionar. La humanidad con la gente con la que trabajamos. Tener mucho respeto a todos los trabajadores, a clientes, a proveedores. Es una empresa muy humana, que se preocupa mucho tanto por sus trabajadores, por los proyectos que hace. Pues es el patrimonio más importante que tiene la empresa, los trabajadores y los conocimientos. Ese trato humano, de proximidad, de saber apreciar el talento, de saber dar la oportunidad, pues yo creo que al final es lo que la gente que trabajamos aquí pues estamos apreciando y valoramos. Pep Barrera se incorporó a Bitmar hace más de 30 años, recién graduado en ingeniería, con la promesa por parte de los hermanos Roda de que acabaría trabajando desde su pueblo, Cardona. El caso del actual CEO de la compañía es el ejemplo más claro del compromiso de Bitmar, pero no es el único. Son muchos los profesionales que han podido proyectar aquí su carrera, y Bitmar les ha permitido crecer al ritmo que ha crecido la envergadura de sus proyectos. Bitmar pienso que es una gran empresa, un referente en el sector y en el producto que hacemos y un ejemplo de cómo llevar una empresa, de cómo hacerla crecer, consolidarla y cómo hacer que la gente ame el trabajo que está haciendo. Nosotros hemos tenido la gran suerte que desde el principio o hemos podido o hemos sabido transmitir estos valores a la gente que ha ido entrando. Esto no sería posible sin toda la gente que está aquí alrededor y eso se nota mucho en los proyectos que hacemos. Siempre hemos sabido dar un paso para atrás para luego dar 2 pasos para adelante, eso es muy importante. Hacemos máquinas, hacemos proyectos, pero yo pienso que una cosa muy importante que valoran nuestros clientes es que le damos continuidad al producto hasta que él quiera. Hay una frase que me dice siempre mi tío y mi padre que es: cuando iban a trabajar a algunos sitios o en algunos proyectos decía yo quiero un Bitmar, porque es algo que funciona. Bitmar es hoy un referente mundial en soluciones de pesaje industrial, dosificación y automatización inteligente para industrias complejas y opera en sectores tan diversos como el alimentario, el energético, el químico, el cementero, el del plástico, el del transporte o el de los residuos. Deberemos tener unas 2.000 básculas dosificadoras funcionando por todo el mundo. También hemos desarrollado otra serie de actividades como es la plataforma logística TRSnet. Tenemos más de 500 instalaciones desde hace 40 años. Esto es una evolución de 40 años, desde cero, patatero. Pero siempre hemos tenido mucha fe en este producto y bueno, nos ha funcionado muy bien. Si estamos aquí con 40 años, que 40 años industrialmente no es poco, pues es un referente que nosotros lo apreciamos muchísimo y los clientes estoy seguro que también. Nosotros cumplimos 40 años y yo cumplo 60. Yo no contemplo la vida sin Bitmar y sin mi hermano. Yo llevo escuchando Bitmar, la palabra de Bitmar desde que era bien pequeño y para mí pues forma parte de la familia. Tras más de 4 décadas de crecimiento consolidado, Bitmar demuestra que incluso el imposible es un estímulo para progresar. Estamos en un momento de pegar otro gran paso importante en el crecimiento. Tenemos que intentar seguir un camino con las curvas que sean necesarias, pero siempre con un horizonte que es el del futuro y el de estar un poquito más arriba de lo que estamos ahora. Cuando no estén ni Pepe, ni Eduardo, ni Pep Barrera, en este caso, uff. Los retos son difíciles, porque superar lo que ya han hecho es bastante difícil. Se trata de intentar hacer un equipo fuerte como el que se ha construido y poder siempre tirar hacia adelante. Ponen el listón muy alto. Para mí la palabra sería responsabilidad y hacerlo lo mejor posible. Hay retos, pero son retos diferentes. Nosotros hemos hecho unos retos en nuestro momento que eran importantes, ahora vendrán otros retos para los que nosotros no estamos preparados, nuestros hijos van a estar preparados. La historia que surgió de una cueva continúa. Es una historia de esfuerzo, de perseverancia. Nos habla del compromiso con un proyecto compartido, capaz de abrazar
a todo un universo de profesionales, clientes y proveedores para convertirlos en familia.